de personalidad y sí que Porque hay un mejor montón de test, ¿no? De que tú eres la princesa Ariel. O tú eres la princesa Moana. O así, ¿no? Por según tu personalidad, tú eres no sé quién. Yo los he hecho. Para saber qué princesa soy. Abre bien el oído y escucha, que Diego Medina te dará una cápsula de salud y equilibrio que te haga provecho. Hola, bienvenidos a un nuevo video. Nuevamente Hello. con la psicóloga de cabecera, nuestra psicóloga Andrea Biur. Estamos en un día muy bonito, soleado. Ha estado lloviendo y ya bajó la temperatura, dándole el clima, ¿no? El tema de hoy va a ser la personalidad. ¿Por qué tenemos cierta personalidad? ¿A qué nos referimos con personalidad? Los test de personalidad, ¿qué son? ¿Qué es lo que miden? Empecemos a definir esta palabra. Andy, ¿qué es la personalidad? A ver, personalidad, tal cual vamos definiendo la palabra persona para que se entienda muchísimo más fácil. Digamos, la palabra persona viene del griego y significa máscara. Y digamos, antes, en aquellas épocas, en los anfiteatros, ¿se acuerdan que era así como escaleras hacia arriba y en medio eran los teatros? Sí. También la palabra persona tiene que ver con cómo suena el sonido, persona. Las máscaras generan sonidos en esos momentos y por eso es que se le llama personalidad. Es decir, en aquellas épocas todos los tipos de personalidades que una persona puede tener en realidad son varias. Es decir, el tipo de rol que llevamos. Por ejemplo, si tú eres hijo, papá, hermana, esposa, amiga, hay una máscara, porque ninguna de estas se enoja de la misma forma con su hijo que con su esposa, que en el trabajo. Tiene que moldear su forma de expresión en emoción para poder fungir dicho rol. Entonces, prácticamente la personalidad se ve a través de las distintas máscaras y el conjunto de tus roles y tus distintas máscaras es que entonces aparentemente se construye una, pero no es que sea una, sino más bien como esas tendencias o cualidades o inclusive defectos que a la persona le digamos surgen más, por así decirlo. Una persona es responsable, ¿no? No es que sea responsable nada más y se acabó, sino que tiende a ser ordenado, responsable, disciplinado y todo lo que conlleva. Pero son formas de llamarle como son cualidades que una persona podría tener. De acuerdo. Y estas máscaras me pareció muy interesante, por ejemplo, cuando estamos viendo a los venecianos utilizando estas máscaras. ¿Son malas las máscaras? Porque a veces de repente, pues es que te dicen que utilizar máscaras es malo o que tienes que ser siempre igual en todos los lugares, ¿no? Para ser coherente. Esa es como la idea de que seas coherente. ¿Cómo es que la personalidad varía, pero también eres coherente, pero también quieres ser como la misma persona, no ser ese tipo de gente que tiene máscaras, pero que está engañando a la gente, ¿no? ¿Cómo es que esto funciona? Sí, lo que pasa es que ahí no se ha entendido que lo que conviene no es que ser coherente con la sociedad. Lo que se necesita en realidad es ser coherente con uno mismo. Es ahí la diferencia. Entonces, las máscaras existen y son diferentes. Gracias a Dios existen porque nos permiten poder ser en realidad lo más honestos que podamos. Las máscaras, lejos de ser algo falso, son muy reales, porque no podemos comportarnos igual en tu escuela, en tu trabajo, que con tu esposo o con tu esposo, tu novio, lo quien sea. Sí.
No puedes comportarte igual con el amigo de toda la vida que con alguien que acabas de conocer. Entonces tu máscara o las máscaras que podamos tener son parte de nuestros mecanismos de defensa que nos generan, que nos permiten sobrevivir. Porque, ojo, la personalidad en realidad tiene este regente que le llamamos ego desde la psicología y desde muchos otros ámbitos, pero este ego es el que va rigiendo en qué cosa tenemos que pensar, cómo vamos sintiendo, es el como que va mediando todo el centro de la personalidad. Y las situaciones que luego uno piensa que es su ego, o sea, su identidad la ve como un ego, y el ego tiene cierta personalidad. Pero no quiere decir que seamos eso, porque no podemos ser nuestro primer filtro de información, que sería nuestro ego, sino algo mucho más. Sí, parte de eso, pero lo tenemos que trascender. No sé si me expliqué. Sí, ¿cómo construimos esa personalidad a través de los años? Eso también es bien interesante para que quede bien claro lo anterior. Haz de cuenta que uno nace con un temperamento y con un carácter, ¿no? Temperamento, digamos que es como natural, si se nace con y el carácter es el que se va forjando. Ambos construyen también nuestra personalidad, pero la personalidad también es construida a través de las creencias que forjamos en el mundo exterior. El mundo exterior, llámese familia, nuestro primer entorno, y de escuela, sociedad, grupos de diferentes formas o todo el sistema completo, ¿no? Económico, etcétera. Todos estos nos van a dictar de alguna forma ideas sobre qué se supone uno tiene que ser. También si tu personalidad, si te dicen si eres hombre, si eres mujer, se supone que tienes que tener cierto tipo de personalidad, porque ya hay un temperamento, se supone que se está forjando un carácter y te dicen cómo tienes que expresarte, cómo tienes que vestir, te van dictando cómo tienes que prácticamente ser y pensar. Y es ahí donde empieza un límite, pero por eso hay muchísimos tipos de personalidades. Unos que entran mucho cumplen con las expectativas sociales, y otros que prefieren no quedar bien con el mundo, pero sí consigo mismos, porque eso es lo que conlleva. Los que quedan muy bien con la sociedad quedan muy bien con el mundo, pero no tanto consigo mismos. Yeah. Es algo bien curioso, o sea, quedan muy bien y tienen mucho poder, pero pierden identidad. Entonces hay como un juego ahí bien interesante, y es bien importante cada uno construir su personalidad como le dé la gana. Sí, tomando en cuenta las herramientas que te dictaron tus papás, en alguna forma sí te ayudaron a sobrevivir en la escuela a lo mejor, o en el trabajo y cosas así, pero uno conforme va creciendo se va dando cuenta si le sirve esa herramienta o no. Y recordemos que también la personalidad se construye también por emociones, y nuestra forma de pensar la construyen. Todo el tiempo está en construcción, nunca se termina de construir, al contrario, siempre está como en modificación constante para que sea coherente con nosotros mismos, con nuestro verdadero ser o verdadera identidad, o con nuestra alma, no tanto con lo que la sociedad dice. Y a veces esa es la disputa interna de un ser humano. Es que si me hago caso a mí, quedo mal con el mundo, o quedo mal con mi mamá, o quedo mal con mi jefe. Pero es que a veces es lo que tenemos luego que sopesar. ¿Qué vale más? El que quedes bien con el mundo o quedes bien contigo. Y es algo bien interesante, porque mucha gente, la decisión que tome, en ambas va a aprender algo. Pero yo creo y sigo apostando que es mucho más importante tener identidad que poder o quedar bien. De un lado lo siento más falso, pero sigue siendo natural porque le ayuda a esta persona a sobrevivir en aquello que le interesa. Sobre todo si esta persona es empresario, cosas por el estilo, pues tiene que llevar una etiqueta y un protocolo y todo lo que conlleva. Pero si la persona no está en esos ámbitos, pues tiene la ventaja de poder hacer lo que, o expresarse de diferente manera, inclusive vestirse de diferente manera. No va a haber tanto problema de si encaja o no encaja. Sí, a veces notamos que a lo mejor esto puede generar
creo que va a la siguiente pregunta. Enfermedades de la personalidad. ¿El reprimir tu personalidad puede generarlas o ya las traes o se generan? ¿Cómo es que funciona esto de las enfermedades de la personalidad? Yo creo que se generan porque cuando uno nace no tiene ningún tipo de problema. El que nace no sufre de nada, lo único que le interesa es comer, dormir y cagar, no hay más, y amor, por supuesto, ¿no? Primero es eso, ¿no? El cariño, el amor, la aceptación, la bienvenida a la vida. O sea, estas enfermedades de la personalidad se van generando conforme uno le dan chance. Las enfermedades de la personalidad tienen que ver con la forma de identidad. Es decir, si a uno de chiquito nunca le permitieron ser, empieza una enfermedad de la personalidad, ¿sí? Porque todo el tiempo estamos realmente buscando ser. Quien quiera ser, pero siempre estamos buscando ser. Ya sea menos enojón o más enojón. Si le tenemos que subir 3 rayitas a nuestro enojo, le tuvimos que bajar. Pero siempre tenemos que buscar las formas de ir sobreviviendo. Entonces, si de muy pequeño no te dieron chance de expresarte porque estaba mal, porque no era lo correcto, porque no era el momento y todo eso, y de verdad y no tenían razón, pues entonces generan una inseguridad, y las inseguridades, digamos que ya es una enfermedad de la personalidad. Todo, digamos que a lo que le podríamos llamar enfermedad de la personalidad es todo aquello que reprime, como tú decías, nuestra forma auténtica de ser. Y la autenticidad quiere decir que estamos en armonía con nuestro lado bonito de cualidades y con nuestro lado oscuro de muchas otras cosas, ¿no? El ser berrinchudo. Si uno acepta que es berrinchudo, entonces hay menos enfermedad, porque ya no se resiste. Ya sabe que es berrinchudo y va a decir, bueno, pues si ya sabes cómo soy, ¿para qué me invitan, no? Por así decirlo. Ya, y esto va a la siguiente pregunta. ¿Cómo conocer nuestra personalidad? O sea, ¿existe la forma de conocerla? Porque ya ves que hay muchos test de personalidad, unos que son de princesas, de ¿qué princesa Disney eres? Moana, eres Jasmine o... Sí, pues digamos... No sé, no he hecho ese test. Yo sí. ¿Así cuál te salió? Yo era Ariel. Muy bien. Ok, me imagino que ese tipo de personalidad de Ariel, que es acuática, quiere decir que o sea, astrológicamente sería como un Piscis, que andas muy fantasioso en el mundo y poco aterrizado, ¿no? Eso podría decirte. Pero fíjate, con esto voy a responder tu pregunta. Por ejemplo, los tests, todos los tests de personalidad que hay, que son, no sé, miles o millones, ya ni sé, a lo largo de la vida siempre se han hecho, tienen un protocolo, tienen una tendencia, ¿sí? Muchos de estos, por ejemplo, con símbolos. Para que quede más claro cómo lo explico, por ejemplo, digamos que la personalidad de un hombre y de una mujer ya tiene una tendencia física y psíquica, ¿cierto? Uh-huh. Unos más lineales, otros más acuáticos, unos más ordenados y estructurados y analíticos, y otros, así como el hemisferio derecho y izquierdo, lo mismo. La parte femenina del universo, la parte masculina del universo, tienen una tendencia, una es cuadrada y otra es redonda. ¿Va? Desde ahí ya hay una tendencia. Entonces ponle que uno tiene más la tendencia femenina o masculina, dependiendo del género. Y una vez que ya identificas dónde, pues entonces ya es más fácil como irnos a conocer qué tipo de feminidad o qué tipo de masculinidad uno podría tener. Y se empiezan a derivar, ¿sí? Entonces prácticamente son como los mismos tipos de personalidad que existen o tendencias, como por ejemplo el analítico estudioso, el filosófico, el loco desordenado, o sea, todo lo contrario. ¿Te fijas esa polaridad?
o el que todo sabe y nunca se equivoca y es bien recto, pero al mismo tiempo bien limitadito y no sé qué, y así como bien severito. El que es bien liberal, y, o sea, todo lo contrario. Y así nos vamos ahí. En astrología son como 12 personalidades, pero cada una, de las 12, 3 son de agua, 3 son de fuego, 3 son de aire, de tierra, ¿no? Entonces ya se entiende. Si lo ponemos a masculino o femenino, entendemos que los que son de agua y los que son de fuego, tierra, aire. No. Lo que es, ¿cómo se llama? Lo que es aire y tierra sí son masculinos y lo que es, agua y fuego serían femeninos. ¿Va? Entonces es como simplemente una tendencia. Entonces, volvemos a lo mismo. Aparentemente, por ejemplo, si tú sacas tu carta astral, ¿no? Y se va a ver tu personalidad donde está donde estaba tu sol el día que tú naciste, pero están todos los demás planetas en algún lugar también el día que tú naciste. Entonces puedes ver si están más en lugares de agua o de tierra o de fuego, de no sé qué, para conocer mucho más tus formas. Por ejemplo, a lo mejor tu forma de pensar que sería, o de tu comunicación que sería, en dado caso, es entendido con el símbolo de Mercurio, podría estar en algún lugar o signo que es acuático. Entonces tu forma de pensar ya es diferente a que si estuviera en un signo de fuego. No es lo mismo pensar con fuego que pensar con agua, que pensar con tierra. Pensando en que, por ejemplo, la tierra pues es pesada, dura, es densa, es dura, ¿sí me explico? Y si le echas agua, pues se hace lodo. Entonces depende mucho ese tipo de cosas. O si es la parte mental, la tienes muy de fuego, entonces la tienes muy rápida. Entonces eres ágil mental, cosas por el estilo. Impulsivas, exactamente. Depende de dónde esté todo acomodado, es que es como tu tendencia personal desde esta vida, ¿no? Está bien padre esto de encontrar la personalidad a través, por ejemplo, de los signos zodiacales. A lo mejor podemos hacer un video enfocándonos en cada uno y entender que muchas veces vemos como el signo zodiacal solar, porque el signo solar es el que nos dicen, pues, eres Cáncer o eres Libra, pero existen muchos otros planetas y todos los signos en tu propia carta astral de la que hablaste. Sí, que influyen. Que hacen única a la persona, porque a veces pueden pensar que, pues es que hay miles de Cáncer, hay miles de Virgo, entonces todos seremos iguales, pero la configuración es única. Igual podemos hablar en el próximo video porque es única y indagar en esto que está súper interesante de la astrología, la personalidad y de entendernos como humanos al final, que son como formas que han desarrollado diferentes culturas para comprenderse en su tiempo, ¿no? Como la numerología, como los signos chinos, como los signos mayas y aztecas. Pues podemos después indagar en este tema que va a estar bien chido. De hecho, mi Diego, muchos test de personalidad surgen de la astrología. Nada más que los disfrazan de muchas otras cosas. Hay uno que creo que se llama test, se llama DISC, y era o existe, no sé si todavía existe, para ver en dónde poner en las empresas a las personas en qué puesto. Entonces, si la persona era muy analítica o era más comunicativa o era más quién sabe qué, tenía toda la gama de colores, igual que en astrología, todas las gamas de colores, todos los colores, y entonces se ponía en cierto, y si lo veías desde la astrología, pues estaba diciendo, es que esta persona es ser muy, y ya le podías poner cualquier signo, ¿no? Pero realmente muchos de estos surgen a partir de la astrología. Pero bueno, eso es algo que con el tiempo se va olvidando y luego nos quedamos con otras ideas. Pero está bien, o sea, el punto es entender qué fregados es personalidad, que espero que esté quedando claro, o no sé si tengas como alguna otra duda. Sí. Esto se hace un montón en los RH, ¿no? En los recursos humanos. Tienen psicólogos que hacen este tipo de test para reconocer a la persona. ¿Qué es lo que hacen cuando te hacen estos
en las entrevistas de trabajo y que estás respondiendo ciertas preguntas que lo hacen los psicólogos, estos test de personalidad? Uh-huh. Hay muchos, pero digamos como lo más básico en etapas de este test es que las preguntas son como muy dirigidas a tu forma para resolver problemas o la forma en que la solucionas. Bueno, acabo de decir lo mismo, pero a lo que voy es que cuando uno va a este tipo de entrevistas, son más preguntas como, y cuando te encuentras en un problema y ves que alguien está siendo injusto con otra persona, ¿tú qué haces? A, vas y atacas al oponente. B, no haces nada. Y 3, te vas, ¿no? Te está dando 3 opciones típicas que hace el ego. El ego funciona de estas 3 formas. Si le interesa, va y ataca. Si no, se hace el muerto o la huida. Son como reacciones instintivas de algún animal, todos generan lo mismo. Hay animales que te van a atacar, animales que se van a hacer el muerto, o animales que simplemente van a huir, van a correr y ándale, patitas para que te quieren, ¿no? Entonces, simplemente revisan tu tendencia, qué tan reactivo eres, qué tan pasivo eres y qué tan collón podría ser, por así decirlo. Y en diferentes ámbitos, ya sea al escribir, al pensar, al solucionar, al sentir, y entonces ya te los acomodan para saber tus reacciones. La cosa es que luego no les hacen caso mucho a ese tipo de test, la verdad, pero son como parte del protocolo y de la burocracia del tipo de empresas que pues es parte de, ¿no? Pero pues nada más es por cumplir un algo, la verdad, sobre todo aquí en México. Es raro cuando verdaderamente les hacen caso. Y también esto podría, bueno, los que lo tomaran en cuenta, ayudarles a identificar el tipo de asset que van a tener para su empresa, ¿no? En dónde se podría ubicar y qué podrían esperar de él, ¿no? O de ella. Sí, hay muchas empresas, por ejemplo, que si son servicio al cliente, pues a mí que me interesa si sea buena o mala o esto, mientras esté guapa, ya, no importa, aunque esté mensa. Órale, ¿no? Y al revés, yo aquí puros hombres, puros meseros guapísimos, que dices, ay, vamos a ir porque el mesero está, y ahí van, ¿no? Y no importa si estás medio lelo, pero ajá, entonces también hay que ver la empresa a qué le apuesta, si a qué le da, si lo que le apuesta es a esto y la forma en que él sabe que consigue esto o ella es a través de lo que se ve, pues es una cosa. Pero digamos, cada giro y cada enfoque y cada mercado va a darle su toque. Eso habla mucho de la personalidad del director o del jefe de ese lugar. Ajá. Bien. Pues no sé si puedes agregar algo más acerca de la personalidad. A mí se me acaban las preguntas. Pero ¿hay algo más que podríamos indagar en este video de la personalidad? Pues es importante nada más que no se nos olvide que nuestra personalidad está siempre en constante modificación, que no nada más tenemos una y con esa nos tenemos que casar, que todo el tiempo estamos cambiando como seres humanos. Estamos modificándonos, estamos transformándonos, siempre intentando mejorar lo que ya había, que nuestra personalidad es moldeable, que uno elige realmente cómo reaccionar ante las circunstancias de la vida, que mucho de lo que nos pueda pasar en la vida es mucho sobre la interpretación que uno tenga sobre sí mismo y sobre lo que piensa, todas sus creencias, tanto las positivas como las limitantes. Que nuestro ego en realidad es un compa al que tenemos que cotorrearnos, que nos ayudan mucho a sobrevivir, a conseguir, a sobrellevar las cosas, que a veces nos complica un poco la situación, pero simplemente nos recuerda nuestras tendencias más arraigadas en cuestión creencias. Pero su intención siempre va a ser el ayudarnos. Por ejemplo, si uno siempre le dictó la mamá que correr era malo,
y uno de repente se encuentra corriendo, nuestro ego nos va a mandar a nuestro subconsciente la idea de no correr, si no vas a ver que se va a sentir incómodo corriendo. Y a lo mejor ni siquiera se acuerda de esa información porque está en nuestra memoria, pero nuestro ego rige toda nuestra memoria. O sea, la personalidad tiene que ver también con todo lo que está registrado en nuestra USB personal. Por eso digo que es ahí donde se juntan todas nuestras creencias y emociones y recuerdos y imágenes a lo largo de nuestra vida. Y pues simplemente nuestro ego nos acordó algo que habíamos dicho y que así era. Entonces, lejos de querer que no disfrutemos el correr, nos está diciendo, tú me dijiste desde hace mucho tiempo que correr no estaba bien, yo te estoy recordando lo que me estás diciendo. Y a lo mejor ahorita en ese momento a esta persona no le conviene eso porque necesita correr porque lo están persiguiendo, ¿no? Y se siente raro corriendo, pero no importa porque aparte está la parte instintiva que es sal y haz lo que sea. Y al rato no vas a ver ni qué pasó. Entonces hay que saber cotorrearnos a nuestro ego. Siempre tiene mucho que decir. Es importante respetarlo y aprender a domarlo, lejos de querer controlarlo. Y tú no sales y tú no haces y todo esto. Simplemente el domarlo. Y la forma más interesante de domar a cualquier bestia es a través del amor. Sí. Me recordaste la personalidad, por ejemplo, en la numerología, que si bien es lo que van a ver las personas al principio y que está en ti como una forma de expresarte, no viene completamente ese número en positivo. Entonces, en esta vida vienes a trabajarlo. Y cuando vemos la numerología de la personalidad y vemos el signo zodiacal, vemos que coinciden la personalidad de la numerología con el signo zodiacal. Está bien interesante porque, por ejemplo, los dones de Dios que no se ven, o las habilidades que es otro número, o tu destino en la vida, que también es otro número, ayudan al propósito. Pero que la personalidad siempre es como un ego, como lo que has estado nombrando constantemente, ese ego que si bien es una máscara también, porque también le llaman a ese número el número de la máscara, y que se tiene que trabajar, y que pues tampoco no es como para odiar esa personalidad o esas cualidades que se puedan tener y que también pueden ser defectos. Ese número tiene cosas positivas y la polaridad en negativo. Está bien padre que podamos entendernos a través de ciertas sabidurías de otras culturas y otros tiempos. Y me gustaría que hiciéramos un video a propósito de esto que estamos mencionando de la astrología. ¿La T? Sí, estaría bien, no, sin ningún problema. Sería interesante revisar también yo de numerología casi no sé, pero también me llama la atención porque no es que, o sea, creo que enriquece mucho las diferentes formas de sacar la misma información, simplemente, ¿no? Y que al final es una herramienta que te ayuda a transcurrir en la vida. Todos somos libres y tenemos ese libre albedrío para tomar las decisiones a pesar de nuestra personalidad, a pesar de los astros, a pesar de todo. Siempre estamos tomando decisiones en libertad y solamente nos marcan ciertas cuestiones que son interesantes porque cuando te conoces a ti mismo ya también puedes entender que ciertos triggers, ciertas cosas que te puedan hacer, teclas que te puedan hacer que te salgas de tu centro, que te salgas de tu paz interior, ya cuando las conoces y si ya las identificas y entonces te las recuerda también al hacer una lectura de este tipo, pues empiezas a ya también a lo mejor a evitarlas o a darles la vuelta, a tratarlas de otra manera para que tampoco te hagan mal en tu propio camino y desarrollo espiritual y humano y profesional y demás. Muchas gracias, Andy, por este video. Un placer, gracias. Que tengas bonita tarde y gracias por ver el video. Compártanlo para que crezca este proyecto. Si les gusta, denle like y suscríbanse. Pues nada, hasta el próximo video. Chao. Si tienen dudas también escríbanlas, díganos qué les gustaría que tratemos, algún tema en específico
y con gusto lo haremos. Gracias. Bye. Bye. Chao. Ya quedó.